buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y bueno, siempre queremos cubrir los eventos culturales que suceden en el país. Y esta semana, la semana que viene, empieza, como todos los años, el Festival de Novela Negra. Digo todos los años, pero no es tan así, porque hubo unos años, me estoy acordando ahora, que estuvo suspendido. Ya el año pasado volvió. Y bueno, este año se vuelve a celebrar este festival que es bastante tradicional ya en la ciudad de Buenos Aires, y lo que significa la novela negra, ¿no?, en la Argentina, que también tiene una gran tradición con grandes autores. Vamos a organizar hoy una mesa acá en el programa con algunos de los autores que participan en este Festival de Novela Negra. Vicente Batista, que hace bastante que no viene por acá, con su nuevo libro Walsh 1957, un estudio sobre Operación Masacre, concretamente. Muy bien hecho, con él vamos a conversar. Y empezamos con una importante historiadora argentina, que también hace bastante que no venía, que ha sacado un nuevo libro. ¿Se acuerda Félix Luna, que sacó en 1945? El 45, creo que se llamaba, el 45. Bueno, esta autora va 2 años más atrás, a 1943. El fin de la Argentina liberal y el surgimiento del peronismo. Ahí la presentamos. María Sáenz Quesada nació en Buenos Aires en 1940. Historiadora y escritora, fue secretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y es autora, entre otros títulos, de La Primera Presidente, La Libertadora y La Argentina, Historia del País y de su Gente. 1943, El fin de la Argentina liberal, es su último libro publicado. Acá lo tengo, señores, 1943. Yo pensaba, María, me acordaba del clásico de Félix Luna del 45. Vos dijiste, vamos a mirar un poquito. Vamos a mirar esa época porque el 45 de Falucho Luna, que tiene 50 años, se ha cumplido 50 años porque fue del año 69. Ese es un clásico. Es un clásico. Y empieza el primer capítulo es sobre el 43. Claro. Pero a mí me parecía que después está centrado en el 45, en el 17 de octubre, etcétera. A mí me pareció que había que volver a mirar esa época ya con la mirada actual, es decir, después de 70 y tantos años después de esa fecha, sí. ¿Qué nos dice? Y yo creo que lo que miré es no solamente 1943, un año clave, una bisagra en la historia, sino también la época que culmina allí, o sea, esa Argentina liberal que culmina en ese momento. Sí, es interesante. Yo creo que todos los libros de María Sáenz Quesada, además de tener una investigación muy grande, tienen algo muy valioso, que es guardás, más allá de tus ideas, la objetividad y la seriedad con que trabajás y atendés a todas las posturas. Eso llama la atención en libros como La Libertadora, el de Isabelita Perón, etcétera. Tratás de mantener un equilibrio y de mirar las cosas desde todos los ángulos. Acá pasa lo mismo. Una época que, bueno, del fraude electoral, la década infame, ya lo sabemos, pero vos te fijás además la riqueza cultural que había en ese momento, datos como que era más fuerte el presupuesto para educación que para las Fuerzas Armadas. Eso me llamó la atención. No, desde luego. La Argentina era pionera y lo seguía siendo en materia de educación pública. Y los datos los da Alejandro Bunge, que era el mejor estadígrafo de la época. Claro, todo esto está con datos, ¿no es cierto? Sí. Lo que vos decís del equilibrio es un poco el tipo de fuentes que utilizo. Utilizo fuentes de la época para que cada lector se haga su propia esquema, digamos. No me interesa... Me pones lo bueno y lo malo. Claro, que cada uno cuente con documentación para buscar, para profundizar más, para ordenar su propio pensamiento. Sí, seguro. Es para armar, digamos. Está mi punto de vista, pero ese no es excluyente ni exclusivo, ¿no? Por eso. Bueno, a partir de ahí se puede analizar, vos dices, el fin de la Argentina liberal. Tanto se habla, ¿no es cierto? El golpe del 30 empieza la serie de golpes de Estado en la Argentina, que después se continúa en el 43. En el libro lo decís en un momento, que sí. en el golpe del 43 nadie dijo nada. Se tomaba como natural un golpe de Estado. Se tomó como natural porque había habido muchas conspiraciones, el ejército había abandonado los cuarteles, en parte porque el golpe del 30 fue muy diferente. En el 43 es todas las escuelas de Campo de Mayo que vienen a la capital encabezadas por el general Rawson, que durará
48 horas en el ¿Pero por qué poder. dura 2 días, Rawson? Eso es un dato. Porque es un golpe donde confluyen varias corrientes. El general Rawson era aliadófilo y pensaba romper relaciones de acuerdo al pedido de Washington. Sí. Pero a él le ofrecen encabezar el golpe porque el ministro Ramírez, que es quien verdaderamente está conectado con los oficiales golpistas del GOU, él como ministro de guerra no quiere encabezarlo. Entonces le ofrecen, el coronel González, miembro destacado del GOU, se le ofrece a Rawson, que tiene su propia conspiración. Entonces piensa que va a ser la de él. Y bueno, no es No lo así. es. Y además, como todo golpe, las intrigas militares por los ascensos, por los nombramientos, etcétera, estallan enseguida. Y el que lo saca del mando en realidad no es ni siquiera Ramírez, es el coronel Anaya, que se ha quedado descontento con el ¿Se reparto. puede hacer un paralelismo, pregunto, entre esta situación y lo que pasó en el 55 con Lonardi y Aramburu? Sí, también fue un golpe donde concurrieron dos corrientes enfrentadas. Bueno. No son el mismo tipo de Una más corrientes, liberal, pero hay, otra más claro, y una nacionalista. más nacionalista. Pero efectivamente, las 5 semanas que dura Lonardi en el gobierno, y luego los que verdaderamente tienen la fuerza, que es el elemento más vinculado justamente con la vieja Argentina liberal, que es la que representan Aramburu y Rojas, ¿no? Uno lee el libro y la cantidad de conspiraciones, líneas internas, al final marea. Es un poco lo que nos ha pasado en todas estas situaciones, ¿no? Sí, Inclusive la situación de los conservadores antes del golpe. Claro, lo que yo muestro es, no solamente, no asustemos a los lectores, no son solamente conspiraciones No, militares, ya sé, pero hay también mucho de literatura y otros ahora vamos a elementos. hablar de todo eso. Pero los conservadores eran gobiernos que estaban ya demasiado sumidos en sus propios internas. Las internas de los conservadores eran las internas del propio Partido Demócrata, que tenía el presidente primero Ortiz y luego Castillo, enfrentados entre ellos. Ortiz y enfrentados, con Castillo. Ortiz con Castillo, Castillo con Ortiz, y Castillo, que finalmente cuando muere Ortiz queda en el gobierno, con aquellos sectores del Partido Demócrata que no le respondían enteramente y que no le iban a asegurar que su favorito, que era Robustiano Patrón Costas, asumiera la presidencia. Sectores más liberales, como el que representaba Rodolfo Moreno en la provincia de Buenos Aires. Personaje olvidado, como muchos, pero que yo trato de traer a escena el juego como era, para ver también qué opciones estaban disponibles. Vamos a decir, era el gobierno de la concordancia, estaban los radicales, que podía ser la figura de Ortiz, Los radicales antipersonalistas, Antipersonalistas, enemigos de de Irigoyen. Irigoyen, y los demócratas conservadores con sus diversas líneas, la de la provincia de Buenos Aires, poderosísima, la de las provincias del noroeste, que tenían el candidato Patrón Costas, y luego las del litoral, con diferencias más inclinados a los radicales antipersonalistas y a los radicales mismos, ¿no? Castillo, ¿dónde estaba encuadrado? Castillo era de Catamarca, era un conservador, muy católico, muy honesto, hay que decir también. Honesto. Muy honesto. Y, Pero sigue con el fraude, porque Ortiz medio quería terminar con el fraude. claro, ¿no? él lo que quiere es asegurar que aquel que le dio a él el visto bueno para que fuera vice, que era el salteño, el empresario del azúcar, Patrón Costas, lo sucediera y no ningún otro. De manera que él maneja inclusive amenazas de intervenir provincias de su propio partido, pero no de su propia línea. Y Justo O sea que, también manejaba los hilos en ese claro, momento. Justo era la línea adversaria dentro del propio partido gobernante, porque él quería volver a la presidencia, como era en aquella época no se podía reelegir. Y la aspiración, bueno, fue de Roca, ¿no es cierto? Fue también de algunos otros, pero no lo pudieron concretar. Claro. Era ser reelecto Un periodo pasado un y periodo. volver, claro. Entonces se fijaban en que quien estuviera en ese interinato, supuesto interinato, no tuviera la fuerza de oponerse a su reelección. Pero justo la fuerza de los hechos es que fallece unos meses antes, en enero del año 43, año dramático, y tampoco estaba asegurada su elección en ese momento. Más allá de todo esto, vos decís que todos, pese a todos estos enfrentamientos, veían el futuro del país como algo promisorio.
Era un buen momento económico. Era un buen momento, el dólar a 4 pesos, trabajo a pleno, es decir, las empresas argentinas estaban reemplazando la producción extranjera, de manera que en los hilados, en tejidos, en muchísimos casos, y eso también aumentaba la sindicalización, los sindicatos estaban más fuertes. El Banco Central tenía una memoria optimista, cosa que nos parece algo rarísimo, pero era un país que crecía con empresarios de punta, líderes como Torcuato Di Tella, como Atilio Mazzone, como Steverling, como Manuel Miranda, es decir, había Miguel Miranda, había mucha fuerza en esa Argentina, pero había un sistema político que no lo advertía, que se había creado un gran país y que ese gran país tenía que tener sus propias decisiones. Estaba todo dado para la aparición de Perón después. Claro, estaba dado para que uniera esos hilos en un clima digamos, de nacionalismo exultante, que es lo que es característico de los años 40, es el odio al imperialismo británico, incluso preferir que los ingleses sean derrotados por Alemania o por Hitler, da lo mismo. Se mantiene la neutralidad durante todo ese periodo de la guerra. Claro, una neutralidad que a la larga nos va a ser sumamente negativa, porque apoyada a la Argentina en su importancia como país líder en América del Sur, apoyada en una antigua neutralidad en la Primera Guerra que no le causó conflictos, y en el amparo británico, porque bajo esa neutralidad se proporcionaba lo necesario para los ejércitos británicos, que era la carne enlatada argentina. Bajo esa neutralidad eso no se pudo manejar cuando Estados Unidos entró en guerra. Estados Unidos quería que todo el continente se alineara con Washington, y el presidente Roosevelt era un presidente muy fuerte. Entonces, lo que motiva realmente el golpe de Estado es el temor a que una unidad democrática en elecciones, aliada con la cual forma parte el comunismo, el Partido Comunista, lleva al país a un senderos de la izquierda. Eso es el verdadero detonante del golpe, no es el fraude electoral. Era el miedo. Es el miedo a que haya elecciones y que pueda hacer digamos, la Argentina entrar en la órbita soviética o algo parecido. Bueno, paralelamente a todo esto, está muy tratado también en el libro de María todo el auge cultural de la época, los edificios que se construyeron, la arquitectura, los escritores, el lugar del libro, ¿no es cierto? La industria editorial. El lugar del libro es importantísimo. Año 1943, en abril, se hace la primera feria del libro de los editores, ahí en la 9 de julio, como un gran paseo cultural, porque la exportación del libro argentino ha sido la más grande de la historia, porque a las editoriales nuestras que ya estaban se suman los refugiados españoles con sus iniciativas, y hay realmente catálogos extraordinarios ahí para todos los gustos. Sudamericana, MC, las grandes editoriales, ¿no? Y hay catálogos para la gente de izquierda, para la de derecha, para los católicos, para los marxistas, para los freudianos, es decir, las obras completas de Freud. Es realmente una fiesta del libro, y bueno, está la gente de Sur, está la gente, el pensamiento de izquierda, está la nueva poesía de los años 40. Es realmente una época muy esplendorosa en el cine también. Pero el cine argentino. Sí, cine argentino. Los 40. Los 40, Mirá, sí. Uno habla del cine de los 50, ¿no? Pero los 40 son cine en toda América, se ve el cine argentino. Ajá. Pero ¿qué va a suceder después? La mala relación con Washington hace que la exportación de la película, todo eso, pase más a México. Y de ahí, a partir de ahí, el liderazgo lo va a tener más México. Lo toma México. Vos recordás también edificios emblemáticos que se hacen en esa época, el Hotel Provincial, el Yao Yao, ¿no? El Yao Yao y acá cerca del canal, el edificio del Automóvil Club Argentino. El Automóvil Club. ¿Quién lo hizo el Automóvil Club? Lo tengo en el libro, pero yo no me pregunto. bueno, búsquelo en el libro. Sí, pero las esculturas son de Guido, de Ángel Guido, sí, de Ángel Guido. El padre de la escritora Beatriz Guido, que también participó en el Monumento a la Bandera en Rosario. Claro, otro de los elementos que se inician en esa época, no se termina. Claro. Pero y la casa del puente, la casa de Amancio del arquitecto Williams, acompañado por su mujer, Delfina
Galvez es también unas curiosidades de los talentos argentinos Bueno, de ese momento. que creo que ahora la están remodelando. Pues Lo está leí bastante- justamente Sí. después de terminar el libro, lo leí con mucho gusto. Es en Mar del Plata, ¿cierto? Es el Mar del Plata, en lo que era sobre un arroyo y en una zona que en ese momento era muy, muy marginal. Él la construye para su padre, el músico, Bueno, Alberto Williams. Alberto Williams. Y le da la prioridad a la relación con el paisaje, a no sacar árboles, a destruir lo menos posible y a poder admirar la arquitectura desde todas las perspectivas de la casa. No, interesantísimo. Además, tomado en todas las facetas el momento, ¿no? Y también Gran Julio trabajo. Cortázar, cuando no era Julio Cortázar, Joder. sino que era Julio Denis, Julio Denis. sí, que escribía, daba clases y lo Sí. tomaron en Mendoza y creían que era de una tendencia y él política y él era de otra. En fin, eso es lo que, digamos, lo que fueron a ser mitos argentinos, estaban allí, como Perón, también Julio Cortázar. Bueno, el libro termina justamente ahí, ¿no es cierto? Con el ascenso de Perón. Termina con el primer año de la Revolución, cuando Perón había empezado como uno de los tantos coroneles del GO, se convierte en el vicepresidente del presidente Farrell, que es su coequiper, digamos, en la política, y ya todos los temas de su futuro, de la relación con los gremios, la relación, el nacionalismo, la relación con la iglesia, la idea de la defensa nacional, la idea de la neutralidad argentina, todo eso ya está, le falta un poco de cocina para que se convierta en el 17 de Para octubre. llegar al 17 de octubre. Y al 4 de junio del 46, precisamente cuando asume como presidente Claro, constitucional. ahí asume. Gracias por haber venido, María. Interesantísimo el libro. Acá lo tenemos, 1943. Ya creo que agotó la primera edición, Sí. vamos por la segunda. Va por la segunda, sí. Felicitaciones. Bueno, no se vayan, enseguida volvemos.